eso es lo que está grabando. Bueno, les están viendo ahora lo que es el aula virtual, ¿no? ¿Anda bien? ¿Sí? Sí. Bueno, yo subí hace un ratito en el foro de la unidad 1 algo que encontré, porque hay un foro de R que después si quieren les mando el enlace, que uno se puede suscribir. En realidad no es un foro, es una cadena de mail. O sea, reciben las notificaciones por mail y les cuentan las últimas novedades. Y hay como un nuevo paquete para hacer PDFs, que es mucho más sencillo, porque, vieron, cuando yo les conté de cómo hacer los informes con R Markdown o con Quarto, si uno los quiere renderizar como HTML es súper sencillo y por lo general no tiene errores. Cuando uno lo quiere hacer en Word, ahí lo tiene que editar porque es más difícil configurar el tamaño de gráficos y tablas, o sea, no se acomoda tan fácil. Y en PDF el problema era que había que bajar un programita especial que no era de R y muchas veces Windows bloqueaba ese programita. Entonces ahora hay como un paquete nuevo que no solamente no hay que instalar ese programita externo, sino que uno puede elegir tipografías y puede configurar el tamaño de página, que está bueno. O sea, si ustedes... No les estoy diciendo específicamente para los trabajos de este curso que lo pueden seguir haciendo, pero si ustedes el día de mañana quieren hacer un informe o editar algún boletín o algo, les puse cuál era el paquete y les puse un pequeño video de cómo hacerlo, cómo configurarlo, qué opciones. Está piola. Así que bueno, nada, eso les quería contar. Bueno, hoy lo que vamos a empezar a ver es directamente lo que es la modelización, ¿no? Vamos a empezar a trabajar con el modelo lineal. ¿Dudas de la semana pasada? No. Bueno, si ustedes se bajan la carpeta, acá donde dice modelos lineal ANOVA, está todo el tema del día. Ay, me está abriendo otra cosa. Bueno, este es el PDF que yo no quiero ver. Yo quería ver esto, el HTML. Dale, abrilo. Ahí va. Bueno, entonces lo que vamos a ver es análisis de varianza. ¿Cuál es el objetivo del análisis de varianza? Es una metodología estadística que nos permite poner a prueba la hipótesis donde nosotros comparamos distintos parámetros, ¿no? En este caso, trabajando con el modelo lineal, lo que vamos a comparar en los ejemplos son promedios. Estamos en una situación donde tenemos distintos niveles de un ensayo y queremos ver si los promedios que se dan en cada nivel son o no homogéneos. Esperen que voy a poner mudo el celular. Bueno, la mayoría de ustedes ya cursó... Espera, ¿cómo cursó modelos y se acuerdan o tienen muy olvidado todo lo que es análisis de varianza? A ver. No, yo me acuerdo. ¿Cómo? Pero, ¿Te acordás? que yo me acuerdo, pero podemos hacer un repaso muy chiquito. No, sí, pero por ahí, bueno, la otra vez vino alguien que no era de agronomía, no me acuerdo qué, y veían regresión nada más, no llegaban a ver análisis de varianza, por eso. Bueno, entonces, en este caso, vamos a ir por el ejemplo, ¿no? Este es el ejemplo con el que vamos a trabajar. Ustedes lo que pueden hacer, si no lo hicieron, es bajarse los códigos, porque yo les muestro en el apunte la parte teórica del ejemplo, pero lo vamos a correr directamente. Este es un caso muy sencillo de alguien que quiere multiplicar esta plantita, que es un Nothofagus, una planta nativa de la Patagonia, y que en las zonas de incendio se pierde, entonces lo que tratan es de, a través de estacas, enraizarlas para poder volver a ponerlas. Entonces, lo que hicieron un ensayo donde tomaron varias estacas, pero todas eran 18, ¿no? En total, todas de árboles que tuviesen más o menos la misma edad, que tuviesen el mismo grosor las estacas, que estuvieran en la misma zona, y los pusieron en macetas con enraizantes.
para ver si realmente el enraizarte tenía un efecto, si valía la pena o no usarlo. Entonces tenían 6 macetas donde no les pusieron nada, simplemente el sustrato que recomendaban. Después otro que tenía un 0,5 de enraizante y otro que tenía un 1,5. Y lo que midieron después de esas estacas es el largo de la raíz. Entonces cuando fueron a verificar los datos, lo que tenían era una tabla de este tipo. Entonces, cada columna corresponde a las 6 macetas, por ejemplo en esta que dice 0%, que no recibieron nada. Acá están las 6 macetas que recibieron el 0,5% del producto y esta una dosis más alta. Acá abajo están los promedios. Fíjense ya, este es el promedio del largo de raíz, que evidentemente algún efecto tiene, ¿no? Pero acuérdense que siempre lo que estamos viendo en la muestra es una situación. Si nosotros queremos inferir, hay que hacer una prueba estadística. Bueno, y abajo están los desvíos. Lo que nosotros queremos ver es si entre estos promedios estas diferencias son significativas. Entre todas, o por ahí es significativo el control versus esto y estos dos no. Entonces, vamos a ver cómo hacemos esto. Acá tenemos, primero cuando uno hace un ensayo así mentalmente, lo que tiene que pensar son cuáles son las fuentes de variación. Acá la variable respuesta es la raíz. Entonces, si uno se pone a pensar, ¿por qué se dieron distintos valores de raíces? Pensemos primero acá. Si todas las macetas eran iguales, entre biología iguales es lo más parecido que se puede, las estacas eran más parecidas, ¿por qué piensan ustedes que hay esa variabilidad? Si todas fueron igualmente tratadas. Bueno, se los digo yo. Son efectos ambientales, porque por más que yo en un tratamiento biológico arme el sustrato con mucho cuidado, lo pongo todo igual, trate de que las estacas sean iguales, pero nunca son idénticas. Entonces hay como pequeñas variaciones ambientales que no se deben al tratamiento y que yo no las puedo controlar, porque todo lo que yo puedo controlar tengo que medirlo. Entonces acá esta variabilidad me está de alguna manera indicando cuál es ese efecto ambiental. Igual que acá, igual que acá. Después, las diferencias entre los promedios se debe a la variación que hay en los tratamientos. Si yo sumo la variación de los tratamientos más la variación efecto ambiental, lo que tengo es la variabilidad total. ¿Qué es lo que hace el análisis de varianza? Bueno, compara si la variabilidad que se debió al tratamiento es igual o mayor al efecto ambiental. Si la variabilidad del efecto ambiental es más grande que la que produce el tratamiento, voy a decir que no hay diferencias significativas. Esa es la lógica del análisis de varianza. O sea, yo planteo mi modelo en palabras, busco cuáles son las fuentes de variabilidad y veo cuál es la que más pesa, ¿no? Entre comillas, por decirlo simplemente. Entonces, nosotros armamos la tabla. A ver, espera, esto después lo vamos a hacer. Yo les quiero mostrar cómo es la tabla, ¿ven? Después lo que hacemos es particionar de esta forma. O sea, tenemos entre tratamientos, para medir esto, lo que se hace es se compara la media general con la media de cada tratamiento. Estas diferencias se elevan al cuadrado, porque si no darían 0, y se las multiplica por el número de repeticiones. Para la que hay dentro del tratamiento tomo cada observación dentro del tratamiento y las comparo con la media de ese tratamiento. También la elevo al cuadrado. Si yo sumo esto y esto, lo que tengo es la variación total, que es cada valor comparado con la media general. Bueno, y después vemos que hacemos estos cocientes y obtenemos una función de distribución que nos va a decir si esas diferencias son significativas o no. Pero lo que vamos a hacer con esto es directamente trabajar con los datos. Entonces, si ustedes van acá a unidad 2 y tienen que buscar este que dice caso notofagus modelo lineal. Entonces abrimos esto. Bueno, ahí se ve, ¿sí, no? Sí. Estuve Sí, practicando cómo compartir pantalla porque el otro día me enredé mucho. Bien.
Bueno, entonces, en este caso nosotros no tenemos, podremos armar un proyecto, ¿no? Acá, yo puedo, como los datos están todos en una carpeta, si no le tengo que decir dónde están. Entonces armo un nuevo proyecto y ya existe el directorio, que yo ya me bajé la carpeta y la llamé unidad 2. Y acá, ¿no? Curso, unidad 2. Open. Crear. Entonces lo que hace ahora es directamente buscar todos los archivos que están en esta carpeta. ¿Ven que me aparecieron todos acá? Bien, entonces este era el que yo quería ver. Notofagus, listo. Porque si no, después, si yo no hago esto, puedo trabajar igual. Pero cuando yo le diga cuál es el Excel que tiene que leer, le tengo que dar todo el caminito, ¿no? Decirle que está en C, carpeta, bla, bla. Sí, ya sabe que está ahí. Bueno, entonces, lo primero que vamos a hacer es leer los datos. Y para eso se acuerdan que necesitábamos, si era un Excel, esta librería. Después, lo que hacemos es darle un nombre al objeto, en este caso AIB es ácido indolbutírico, que es el enraizante que usábamos, y lo leemos, y acá nos aparece. Entonces fíjense que tenemos dos variables nada más, que es la dosis y la longitud, ¿sí? Y fíjense que la longitud la está tomando como una variable continua y la dosis, ¿cómo la está tomando? Como un número también. Bien. Bueno, este comando que yo se los muestro acá, en realidad acá como el archivo es chiquito, uno lo puede ver fácil abriendo esto, porque son 18 observaciones, pero si uno abre un archivo que es muy grande y quiere ver cómo lo leyó, lo que le puede pedir es que muestre esto que es el encabezado, hit. Si yo le digo solamente eso, me va a mostrar los primeros 6 registros. Pero yo le puedo pedir que me muestre 10, que me muestre 20, o sea, puedo eso manejarlo. Ustedes se fijan cómo se configura esa función y ahí les dice. También puedo pedirle este, que es la estructura, que me va a decir lo que habíamos visto antes, ¿no? Que los dos son números, que son 18 registros. Pero si yo lo dejo así como está, como dos números, y ajusto, lo que me va a hacer es un análisis de regresión. O sea, va a tomar como dos variables numéricas y va a entender que yo quiero encontrar cuál es la tasa de cambio en el largo de raíces por incremento en el ácido indolbutírico. Pero este no es el caso. Acá lo que me interesa es comparar los promedios. Entonces le tengo que decir a la función que voy a usar que eso es un factor. Y para eso lo convierto en factor. Entonces ahora cuando yo le vuelvo a pedir la estructura van a ver cómo cambió. Me va a decir que es un factor dosis y que tiene 3 niveles. 0, 0,05 y 0,15. Que son los valores que yo puse. Bueno, después la otra etapa que siempre teníamos que hacer era estadísticas descriptivas. Entonces acá yo estoy usando esta librería de Tidyverse para que me haga un resumen en función de las dosis. Fíjense que yo cuando la transformé a un factor le puse otro nombre. Entonces después le tengo que decir que la vieja no la use o directamente eliminarla. Bueno, entonces le digo que me haga un resumen de el largo, la media, el desvío y el mínimo. Entonces, esta librería es la que hace eso. Y esta librería FlexTable es una librería que lo único que hace es mostrarme los resultados de forma más bonita, ¿no? Como una tabla, esa tipo Word. Entonces ahí le digo que la convierta en una FlexTable. Ese autofit es que el ajuste, a veces cuando las variables tienen nombres muy largos, se cortan, y con eso hacemos. Esas son cosas estéticas. Bueno, esa librería, si ustedes la buscan en internet, hay un montón de opciones para armar tablas
de colores, poniéndole encabezados distintos. Bueno, eso no sé si lo vimos, pero si no, lo pueden investigar. Y está buena para hacer informes donde las tablas salgan bien configuradas. Entonces miremos, ¿qué tenemos que ver en esta tabla? El valor de n, o sea, me hizo el recuento y me está diciendo que todos los registros, todos los niveles de tratamiento tienen la misma cantidad de repeticiones. Eso es algo muy bueno al momento de hacer análisis porque es un diseño balanceado. Si yo tengo ensayos con más o menos repeticiones, ahí voy a tener que usar otro tipo de modelos, le voy a tener que decir, porque si no se va a ver más beneficiado aquel que tiene más repeticiones. Después tengo los promedios, que ya a simple vista veo que hubo alguna diferencia por aplicarle o no el producto, y los desvíos. Uno de los supuestos que tiene el análisis de varianza es que la variabilidad que hay dentro de los tratamientos es homogénea, o sea que más o menos variaron igual, o sea como que el efecto ambiental fue el mismo en los niveles de tratamiento. Este té es porque me pica la garganta, entonces a tanto. Bueno, después tenemos los mínimos y los máximos, que acá lo que hay que ver es si son coherentes esos valores con lo que nosotros como investigadores sabemos de la variable respuesta. Si nos hubiese aparecido un máximo de 600, por ejemplo, ahí, en lo que vimos en la clase anterior, tenemos que salir a investigar qué son esos datos. Cuando son 18 datos los podemos ver, pero cuando son muchos, la única manera de detectar esas cosas es haciendo estadísticas descriptivas. Bueno, otra de las cosas que podemos hacer son gráficos. Acá le estamos pidiendo... ¿Qué le estamos pidiendo? A ver, no me acuerdo. Vamos a ver. Este es un gráfico que lo que me pone es en un color los promedios. Y las rayitas estas son el mínimo, no, acá lo dice, el desvío de la media, o sea que es el desvío dividido la raíz de n. Y estos son los datos que hay, los registros. Si yo le pongo esta opción, que es Shaiter, me hace que se desparramen, porque a veces cuando son datos muy parecidos, y yo los gráficos se superponen y no tengo la verdadera magnitud de la cantidad de datos que hay. Esperen que hay alguien que me está llamando. Bueno, ahora te abro. Bueno, ya estamos. Sí. No, no te dejes afuera. Bueno, tengo una gata que si no le abro puede estar una hora maullando afuera hasta que yo vaya. Bueno, entonces con esto es nuestra primera visualización de cómo se comportan. ¿Qué esperaríamos de estos datos? Evidentemente el control es bastante diferente a... Miren, acá está. Bueno, entonces lo que vamos a hacer ahora es ajustar lo que se llama el modelo lineal. ¿Por qué lineal? Porque nosotros estamos suponiendo que existe una linealidad. O sea que el incremento en las respuestas es lineal. Si no fuese así, entonces tendríamos que irnos a otros modelos. ¿Qué función vamos a usar? Esta que es LM, Lineal Model, donde nosotros ponemos acá cuál es la longitud, la variable respuesta, y cuál es la que produce el efecto, que en este caso es la dosis. Si nosotros tuviésemos otro tipo de ensayos, por ejemplo, hubiésemos sectorizado el invernáculo porque hay zonas de más luz o de menos luz, entonces eso sería un bloque. Todas esas cosas hay que ir poniéndolas en el modelo, pero este modelo es lo más sencillito que hay. Entonces yo corro el modelo y acá, cuando lo veo, fíjense, lo que me da es esto, que yo lo muestro, pero en realidad no tiene como demasiado sentido interpretarlo. Esto que se llama intercept, lo que hace el programa es tomar uno de los niveles como referencia y después estos hacer la diferencia con respecto al control. Pero lo que a nosotros nos interesa en realidad es replicar la tabla de análisis de varianza, ¿sí? Entonces, la tabla de análisis de varianza, que es la que habíamos visto antes, están las fuentes de variación y acá está este valor P. ¿Qué es este valor P? Es cuál es la probabilidad de obtener valores
menores a este, donde yo estoy asumiendo que ese valor tiene una distribución f. Entonces la probabilidad es muy, muy, muy baja. Y eso es la probabilidad de que esta muestra pertenezca a la hipótesis nula. ¿Cuál es la hipótesis nula en este caso? Que no hay efecto. O sea, que todos los tratamientos tuvieron la misma media. O sea, que el efecto es la diferencia entre la media general y la media del tratamiento. Si todos tienen la misma media, el efecto es cero. Entonces esa es la hipótesis nula que probamos. Entonces en este caso rechazamos. Pero antes de concluir y ser felices, nosotros tendríamos que ver los supuestos. Entonces, fíjense, esta es la hipótesis nula, que las medias son iguales o que alguna es distinta. Bajo la hipótesis nula, este es mi modelo. Tengo una media general que es igual para todos y esto que es lo que no explica el modelo. Y en la alternativa es alguna, por lo menos es distinta. O sea, el efecto es esta diferencia que hay. Acá faltaría poner mu sub i, ¿no? Entonces, en este caso, nos está diciendo que rechazamos esta hipótesis nula. Evidentemente hay diferencias. Bueno, esta es la tabla que ya vimos antes. Y acá está explicadito cada cosa. Cómo interpretar. Esto es lo que hicimos ahora. Y los supuestos. Uno de los supuestos importantes es que las muestras deben ser independientes. ¿Qué quiere decir independientes? Que un resultado no me tiene que estar dando información de otro resultado. En este caso, evidentemente no lo hay. Pero, por ejemplo, si yo hiciera recuentos en el tiempo, recuentos en el espacio, ahí sí, porque si yo parto de una planta que es muy chiquita, bueno, en la segunda medición, ese tamaño inicial va a tener un efecto. Entonces, en este caso no son independientes. Una de las maneras que tengo yo de que esa independencia realmente se vea es haciendo aleatorización, porque nosotros cuando ponemos las macetas en el invernáculo, quizás si las ponemos en orden, sí tengamos una zona con más luz o más humedad. Entonces, si las ponemos al azar, lo que estamos tratando de que ese efecto que no controlamos no tenga un patrón, ¿sí? Entonces, es muy importante en el momento de armar un diseño tener en cuenta esa aleatorización. Después dice, los tratamientos deben tener la misma variabilidad. Es lo que le contaba antes, ¿no? La variación que hubo entre las plantas dentro de cada tratamiento tiene que ser muy similar. Imagínense que las que no les pusimos ningún producto ni siquiera hubiesen sacado raíces. Todas tuvieran, no sé, 1 milímetro, 0, y no hubiesen variado. Y las otras, al tener el producto, crecieron con valores distintos. Entonces ahí vamos a ver que después hay una manera de decirle al modelo que variaron distinto, o sea que estime una variabilidad para cada nivel de tratamiento. Pero acá, si asumimos que son todas iguales, ustedes vieron que en el modelo eso no lo pusimos. Y otra de las cosas que se suponen en estos modelos es que la distribución son normales, la de la variable respuesta. ¿Cómo lo medimos eso? A través de los residuales. Porque nosotros hacemos ese supuesto bajo hipótesis nula, donde hipótesis nula tenemos mu más alfa. ¿Vieron que habíamos armado el modelo así? Esto lo hemos puesto acá. Este es el modelo bajo hipótesis nula. Si yo quiero verificar que este I sub ij tiene distribución normal, puedo ver si la distribución normal se da acá, que eso nosotros lo estimamos a través de los residuales. Porque mu es una constante, o sea que cualquier distribución normal a la cual nosotros le sumamos una constante sigue siendo normal. Lo único que cambia quizás de escala. O sea que para verificar que se cumple ese supuesto de normalidad, lo que vamos a hacer es trabajar con residuales. Y para el de homogeneidad varianza también. Bueno, ¿qué más hay acá? Bueno, entonces ahora vamos a ver qué métodos tenemos para estos supuestos. Hay métodos que son gráficos y hay otras que son pruebas. Bueno, las vamos a hacer en el... Ustedes me paran si yo hablo de algo que no se entiende, ¿sí? ¿Están ahí? Sí. Bien. Sí. ¿Hasta ahora todo bien? ¿O algo que pueda repetir o que por ahí se distrajeron haciendo otra cosa? Bueno, entonces, esta librería que se llama FBasic, vamos a ver qué nos sirve para armar estos gráficos que están acá abajo.
Y igual que esta librería CAR también, para hacer las pruebas que están abajo. Los residuales yo los saco del modelo, ¿no? Este era el nombre que yo le había puesto al modelo. Si ustedes ven acá, entran a esto que dice modelo. Fíjense que esto tiene un montón de cosas. Todo esto es lo que nosotros habíamos dicho en el otro curso, que era una lista. ¿Qué es una lista? Es un conjunto de pequeños paquetitos con información. Esto que es una lista, fíjense, tiene los coeficientes, los residuales, los valores predichos, contrastes, bueno, un montón de cosas. Nosotros lo único que le pedimos hasta ahora fue que nos muestre la ANOVA de eso. Pero le podemos pedir los residuales y los vamos a guardar con el nombre de E. Si yo pongo un paréntesis al principio y al final, directamente me da el resultado en la consola. Bueno, ¿ven? Estos son los residuales. ¿Qué es el residual? La diferencia entre el valor que predice el modelo y el observado. Ahora, ¿cuál es el valor que predice el modelo? Bueno, eso depende del modelo. En este caso, como el único factor que tenemos son los niveles de tratamiento, fíjense que el predicho es el promedio del tratamiento, del 1, del 2 y del 3. La diferencia entre esto y el valor observado es lo que nos hace obtener el residual. Bueno, entonces, si yo quiero determinar, si en realidad uno no puede probar normalidad, lo que trata de buscar es si hay evidencias de falta de normalidad. La primera importante es la naturaleza del fenómeno. La distribución normal es continua y es una distribución simétrica, o sea que los valores más bajos o más altos son los extremos y los más comunes son los del medio. Si uno piensa que biológicamente la población se comporta así, bueno, ahí ya tiene un primer acercamiento. Eso yo lo puedo ver a través de un histograma. Pero ¿qué pasa? Acá tenemos poquitos datos, entonces el histograma este no nos va a decir mucho. El boxplot sí nos puede hablar de una simetría y también como son poquitos, como que no podemos decir que es muy asimétrico. Acá está el... porque no corrí las librerías, ¿ven? Esto, cuando les aparece esto que no pueden encontrar esta función, es porque yo las nombré, pero no las corrí las librerías. Bueno, ¿esto qué hace? Compara el valor del cuantil teórico, o sea, calculado a partir de los datos, y el que le correspondería según su media y el desvío si yo lo busco en una tabla de distribución normal. Los puntitos esos son el conjunto de los dos. Si los puntos coinciden todos sobre la recta, estamos hablando de datos que son exactamente normales. Pero bueno, siempre hay. Y estas bandas nos están diciendo de alguna manera es que si hay algún dato que está muy fuera de la banda, ese dato no se está comportando dentro de la distribución. Puede ser que sea un outlier, puede ser que sea... Nos sirve para identificar, ¿no? Por ejemplo, hace un tiempo alguien estaba trabajando con datos de imágenes. No eran de imágenes, eran de un sensor de estos para calibrar una cosechadora automática que va armando como un mapa. La cosechadora es automática, cuando giraba en la punta del lote, como que bajaba un poco la velocidad. Y el rendimiento de esa máquina lo detectaba en función del golpe sobre una placa, sobre un sensor. Al bajar la velocidad, el registro en algunas esquinas era mucho más alto. Entonces, claro, esos datos que eran de rendimiento, que uno pensaba que eran normales, ahí no, saltaban unos picos. Entonces yo le decía, bueno, lo que tenés que hacer es tener en cuenta lo que se llama efecto de bordura. Cuando uno hace un ensayo, lo que tiene que verificar es que en el borde de la parcela, del mapa, de lo que sea, el comportamiento de lo que yo estoy midiendo es el mismo. Entonces, en este caso, se solucionó eliminando lo que era el borde de la imagen. Bueno, y la prueba de Shapiro es una prueba que también compara valores esperados con valores, y en este caso nos dice que el valor P es de 0,23, o sea que hay un 23%
de probabilidad de que esos datos pertenezcan a la hipótesis nula. En este caso, la hipótesis nula es los datos provienen de una distribución normal. Hay que hacer todas las pruebas, porque como los datos son poquitos, puede ser que con alguna de las pruebas detectemos alguna falla. Bueno, en este caso no tenemos evidencia de que los datos no se comporten como normales. Para lo que sea homogeneidad de varianza, puedo hacer lo que llaman los residuales estudiantizados, o sea, yo divido por el desvío del tratamiento. Entonces, en ese caso, si estos fueran muy distintos, yo podría pensar que hay un caso de heterogeneidad de varianza. Y después hay una función que se llama plot, que si yo se la aplico al modelo, me hace todos los gráficos en conjunto. Esto que se llama par nfrow, lo que hace es modificar esta área. El primer argumento es para filas y el segundo es columna. Si yo hago así, le digo que me divida el lugar en 4 áreas. Y después le tengo que volver a decir que lo ponga como es original, si no los gráficos que yo haga en forma posterior también van a estar sectorizados. Entonces vamos a ver esto que hace. Ven que dividió en 4. Y yo ahora esto le puedo hacer zoom. Y entonces acá me muestra los residuales versus los predichos. Y hay como una línea roja. Yo lo que no tendría que ver ahí es ningún tipo de tendencia. Si yo veo, cuando hago los gráficos residuales versus predichos, alguna tendencia, eso me está indicando que puede haber otro factor que está actuando, ¿no? Por ejemplo, no sería este caso, pero muchas veces cuando uno trabaja y mide cosas con algún equipamiento de laboratorio, las mediciones primeras pueden ser que tengan más variabilidad hasta que el equipo se estabiliza. Entonces, en ese caso, para corregir eso, yo tendría que poner el tiempo de medición. Un ejemplo, ¿no? Bueno, este es el mismo que habíamos visto, el QQplot, y acá es lo mismo, pero lo que habíamos visto de estandarizar, o sea, dividir por la variabilidad y ver si cambian. Y no cambian mucho, o sea que tampoco tenemos evidencia de que el supuesto de homogeneidad de varianza no se esté cumpliendo. O sea, es como que uno investiga a ver en los residuales qué pasa. No puedo cerrar esto porque no está acá. Bien. Esperen que voy a buscar esto. Ahí va. Bueno, entonces, otra prueba que puedo hacer yo para ver si existe homogeneidad de varianza es la prueba de Levene. Levene, ¿qué hace? Agarra los residuales, los pasa a valor absoluto y hace como si fuera un análisis de varianza, pero donde la variable respuesta no es la que nosotros medimos, el largo de raíz, sino ese desvío. Entonces, si esto me da que es significativo, no, ¿ven? No, evidentemente hay como no hay homogeneidad de varianza. Bien, bueno, entonces, ¿qué podemos concluir? Podemos concluir que hay diferencias significativas entre los tratamientos y tenemos 3 niveles. Entonces ahora tenemos que averiguar entre cuáles de esos 3 niveles se dan las diferencias. Entonces, Teresa, sí. una consulta antes de pasar a las comparaciones. Sí. Con el tema de los supuestos, entonces, es un criterio que se tendría que respetar. Por ejemplo, en este ejemplo, que para el supuesto de normalidad usemos los residuos simples y para homogeneidad de varianza los estudiantizados, o no es tan estricto eso. Por ejemplo, para normalidad podemos también usar los residuos estudiantizados. No sé si me hago entender. En realidad, vos para normalidad usás los residuales, sí. Pero no hace falta que estén estudiantizados. Vos lo que buscás es que haya simetría cuando los graficás en el boxplot, pero no hace falta. Porque, por ejemplo, para mis datos, de mi proyecto, ahora que he estado, ¿no?, revisando los supuestos para normalidad, claro, saqué los residuos simples y los residuos estudiantizados, pero para normalidad usé los estudiantizados por recomendación de la IA, pero ahora sí no sé si está bien, si no hay problema. Lo que pasa es que si vos haces residuos estudiantizados, es como que ya estás diciendo que hay 3 distribuciones distintas, quizás.
Porque vos pensás que los supuestos se tienen que cumplir bajo hipótesis nula. Bajo hipótesis nula vos asumís que hay homogeneidad de varianza. Ya. Eso me suena más lógico. Sí, sí, yo nunca usé los estudiantizados. Después lo que vamos a ver que en realidad para ver homogeneidad de varianza, lo que uno puede hacer es ajustar un modelo con homogeneidad de varianza y uno sin homogeneidad de varianza y ver si hay diferencias. Porque el test de Levene es medio agarrado a los pelos. Pero para modelos simples funciona, pero después cuando tengamos modelos más complejos, no, porque en realidad el autor lo pensó para un modelo a un factor. Hay trucos, por ejemplo, que si vos tenés dos factores, podés unirlos y generar un solo tratamiento. Pero bueno, eso lo vamos a ir viendo. Pero el análisis para ver normalidad, yo siempre lo hice y en todos los libros con los residuales comunes. ¿Sí? Bueno, entonces acá en el apunte está todo esto y bueno, está esto, lo de heterocedasticidad, esto es lo que vimos de los supuestos, lo de la normalidad. Bueno, esto ustedes... Sí. Justo ahora quería hacer otra pregunta. Sí. Sí, pero me voy a estar un poco preguntando porque justo sí, mi análisis estadístico con ANOVA. Con el tema de la prueba de Lindyforce, creo que es una forma adaptada del Kolmogorov que se usa en R, o porque también no lo había escuchado, solo también la IA me la había comentado porque también estaba entre esa disyuntiva entre Shapiro y Kolmogorov, revisando, y bueno, al final también corrí en el R el Kolmogorov que se puede, pero no sé si qué tan robusto puede hacer, o cuál es tu recomendación. Mira, en realidad no es que uno va probando test hasta que te da lo que vos querés. Uno va mirando distintas cosas y gráficamente para mí es la forma más visual, al menos que tengas muy poquitos datos. Y cuando los datos tienen distribución normal, todas estas pruebas los detectan. El tema es cuando tenés datos raros o muy poquitos, ahí es más difícil. Mira, de hecho hay un paquete que se llama RNorm, que tiene como 15 test distintos para probar normalidad. Y algunos, por ejemplo, usan la mediana, creo que el de Kolmogorov usa porque es más para datos que son raros. O sea, tendrías que ver. Pero ¿tus datos qué son? ¿Qué es lo que me dices? Son de dos tipos, por ejemplo. Son de conteo. En caso de que yo trabajo con cerdos, hemos estado viendo parámetros productivos. Y cuatro variables son conteos, que son los nacimientos, los nacidos totales. Bueno, ahí te vas de la normalidad ya solo por ser conteo. No salen normales. No, porque... Lo que son ya continuos, que son pesos, de lechón, peso de placenta, esas cosas sí, no tenía problemas, pero sí, el que me está dando... Claro, no, porque vos pensás que la variable normal es continua. O sea que entre dos valores, cualquiera, los intermedios tienen sentido biológico. Si vos contás cerdos, medio cerdo no tiene sentido biológico. Vas a ver en las últimas clases lo que llaman modelos lineales generalizados. Y tus distribuciones pueden ser de tipo de Poisson. Y ahí vas a ver entonces cómo trabajarlos. Pero no. Se podía hacer, de hecho los libros más viejos lo que te hacen es lo que llaman una aproximación a la normal. Porque el tema, cuando vos trabajas con los modelos lineales generalizados, la estimación de los parámetros era medio complejo cuando no existían las computadoras que teníamos ahora. Entonces había libros teóricos muy lindos de modelos lineales generalizados, pero que eran muy difíciles de calcular. Entonces siempre había como trucos que los matemáticos nos enseñaban a decir, bueno, a ver, si vos este dato lo sumís continuo y lo dividís por esto y hacés que sea normal, podés usar el modelo lineal. Pero ahora ya no tiene sentido hacer esas cosas. Así que, igual que las transformaciones, van a haber muchos libros que lo que hacen es transformar los datos, calcularles el logaritmo, la raíz cuadrada. Pues todas esas cosas ya hoy no tienen sentido. O sea, desde el punto de vista, porque en realidad lo que pasaba era eso. O sea, uno siempre trataba de tener los datos continuos bajo distribución normal porque era muy difícil hacer la estimación de los parámetros sin ese supuesto. Pero ahora
hasta hacen simulaciones de bootstrap, o sea, vas a ver que hay un montón de cosas que no hace falta. Había un dicho que decía que uno podía torturar los datos lo suficiente para que digan lo que uno quiere. Pues ya no hace falta hacer eso. Uno le puede preguntar a los datos, ¿vos qué distribución tenés? ¿Sos gamas? ¿Tenés distribución normal, binomial? Bueno, eso lo van a ver con Adriana. Estos son para datos de los, por ejemplo, todos los datos que sean rendimiento, peso, altura, todo lo que sea una variable continua biológica, por lo general sí tiene distribución normal. Uno lo sabe porque conoce el fenómeno, bueno, pero está bien también identificarlo porque es un supuesto fuerte. Si no, esa F que yo hice no es una F. Esa F viene de que los registros son normales. Cuando yo hago esas diferencias de normales y las elevo al cuadrado, se convierten en chi cuadrado, y cuando hago el cociente de la F, que es la suma de cuadrados de tratamiento sobre la suma de cuadrados de error, yo digo, eso tiene distribución F. Y voy y busco qué probabilidad. Si eso no tiene distribución F, esa probabilidad, ese P valor que yo calculo, está equivocado. Es como, por ejemplo, imaginemos que jugamos con un dado. Si el dado está bien, ¿cuál es la probabilidad que te salga cualquier número? La probabilidad de 1, ¿cuál es? Si yo tiro el dado. Un sexto, ¿no? Bueno, pero imagínate que vos asumís, porque vos ahí estás asumiendo que eso tiene una distribución uniforme y que todas las caras tienen la misma probabilidad porque tu dado está bien equilibrado. Pero yo agarro tu dado jugando con vos y lo limo, y de un lado pesa más que del otro, y ya no tiene distribución uniforme. El lado más pesado tiene más probabilidad que el otro, y lo tiro. Y entonces vos ahí te decís, tengo un sexto de probabilidad que salga mi número, y por ahí no. Y con esto pasa lo mismo. Cuando uno hace un análisis de varianza y asume la distribución F para estimar el valor P, y eso no proviene de datos normales, ese valor F está mal estimado. Entonces podés llegar a conclusiones equivocadas. Te puede dar valores P que no tienen nada que ver con eso. Por eso es importante ver los supuestos. ¿Sí? ¿Te confundí más? No. No, sí, ahí igual tengo que revisar bastante, pero sí. Gracias. Bueno, dale. Yo les dejé, creo que se los mostré la clase pasada, un formulario para que ustedes, los que están haciendo trabajos de investigación, nos cuenten qué están trabajando. Porque nosotros hemos tenido distintas situaciones de final, ¿no? Hemos tenido grupos de gente que hacía trabajos de investigación que servían, entonces los que les pedíamos eran que trabajaran sobre sus datos, otra gente que no tenía, entonces nosotros armábamos cosas. Pero si ustedes van llenando y nos van contando en qué trabajan, con qué tipo de variables, qué están haciendo, el examen puede ser una instancia de aprendizaje que les sirva a ustedes, ¿sí? Así que eso llenalo y después, bueno, vemos, ¿sí? Bueno, entonces, acá teníamos 3 tratamientos. El ANOVA nos dijo, bueno, sí, los datos tienen distribución normal y rechazo la hipótesis nula, o sea, sé que por lo menos alguno de los tratamientos se comportó de manera distinta. Y ahora quiero saber cuál. Entonces, si ustedes buscan comparaciones múltiples, hay un montón. Y cada una se usa en situaciones distintas. Yo les voy a contar algunas, las más comunes. En realidad muchas de estas están basadas no solamente en el paquete de R, sino en los paquetes que ustedes vieron en el grado, que trabajaron con Infostat o con Statics. O sea, son los que aparecen de forma más común. Bueno, este que se llama LSD, que es la diferencia mínima significativa. ¿Cuál es la característica? Esto lo que hace sí, como siempre, ¿no? Compara de a pares, pero en este caso las diferencias no tienen que ser muy grandes para que las detecte. ¿Cuándo se usa? Por ejemplo, cuando yo tengo muchos niveles de un tratamiento, imagínense que están en un programa de mejoramiento, donde ustedes están evaluando 20 variedades distintas, 20 híbridos, y saben que van a determinar entre cuáles hay diferencias para entrar en el próximo a campaña. Entonces ustedes sí quieren que haya diferencias, pero tampoco quieren ser muy estrictos para dejar afuera materiales que por ahí en ese momento, debido a las diferencias ambientales, no se expresaron,
Entonces es como el más laxo. Se usa por lo general para eso, para cuando yo tengo que hacer screening. Cuando tengo muchos niveles y tengo que quedarme con los que realmente hay diferencia. Y eso es lo que llama la prueba de diferencia significativa. Bueno, acá está todo explicadito. Después vamos a hacer los ejemplos. Después, Tukey. Tukey es el otro extremo. Para que Tukey nos detecte diferencias realmente significativas, esas diferencias tienen que ser importantes. Vamos a ver después que los mismos análisis que yo los hago con Tukey o con LSD puede que me den distintos datos. Bueno, después que llama Tukey ajustado. ¿Por qué? Porque cuando yo tengo muchos niveles en Tukey, también puede fallar esto que se llama el p-value, las diferencias. Entonces lo que hace es como un ajuste. Y el otro que les puse es... ¿Cuál es que puse? Este. Esto es cuando yo tengo un grupo control. Muchas veces yo lo que tengo es un grupo control y lo que me interesa es comparar ese grupo control con el resto, ¿no? Por ejemplo, el año pasado estuvimos trabajando con un grupo de sanidad de Mendoza. Vieron que en Mendoza se hacen controles de mosca de la fruta con machos estériles. Y esos machos se crían artificialmente y se los libera. Pero ¿qué pasa? Esas cepas, antes de liberarlas, hay un control bromatológico, hay un control sanitario. Pero con el tiempo esos bichos sufren endogamia. Entonces lo que hay que hacer es cambiarlas. Hay que importar, comprar, no sé dónde sacan las nuevas cepas. Y hay que comparar la que yo ya sé que funciona con esa. Entonces, en ese caso, los protocolos para que SENASA apruebe eso, específicamente piden este test. O sea, que comparame el control con los otros, no me compares todos contra todos. Bueno, y acá está Dunet. Y Bonferroni lo que hace también es como el Tukey que de alguna manera, si yo tengo muchos niveles, lo que hace es como castigar de alguna manera para que el hecho de que haya muchos niveles no haga que esas diferencias sean significativas cuando no lo son. Ahora los vamos a correr, ¿no? Bueno, y después esto que es un paquete de R que hace estas cosas tan bonitas. Bien, entonces volvamos al R. Acá. Bueno, entonces hay montones de paquetes para hacer comparaciones múltiples. Uno de los más sencillos es el que se llama Agricolae. El paquete Agricolae es viejito, lo armó un grupo de mejoramiento, creo que de Perú, y lo que tiene es, si ustedes lo buscan, muchas cosas que tienen que ver con ensayos, por ejemplo, cómo diseñar ensayos, vieron, para hacer las aleatorizaciones, si yo quiero hacer látices, alfa látices, esas cosas. Bueno, pero eso lo ven en los cursos de diseño. Bueno, entonces yo corro la paquete ¿dónde estoy? Agricolae. ¿Y qué le tengo que decir? La función se llama así, LSD para el que habíamos dicho primero. Y le decimos que lo que queremos es comparar dosis. Y esto sí, que nos muestra los resultados en la consola. Bueno, entonces fíjense que lo que hace es, me da los promedios y me da entre cuáles hay diferencias. Entonces acá me dice que el control se diferenció de A y de B. Bueno, hay otra librería que se llama LSMins, que antes se llamaba LSMins, que en realidad la vamos a usar mucho después. ¿Cuándo se usa esta librería? Cuando no hay homogeneidad de varianza y cuando los datos son desbalanceados, porque nos permite tener en cuenta eso. Si está todo bien, también la puedo usar, pero después vamos a ver que cuando usen modelos mixtos o ese tipo de cosas, vamos a usar eso. Bueno, también tiene esta función LSD, y esta es la manera de pedírselo, y hace como más cositas. Hace estos gráficos, ¿ven? Por ejemplo. No sé si son muy claros, pero bueno, nos muestran los contrastes
y una suerte de intervalo. Y hay otra librería que se llama Mulcomp, que hace estos gráficos, que lo que tiene acá abajo en el eje X son los valores P. Y acá, entonces me muestra las diferencias, y por ejemplo, esto es, entre la dosis de 0,15, están los pares, ¿no? Entre 0 y 0,15, y me muestra entre cuáles hay diferencias. No sé si son muy claros, pero bueno, están. Si ustedes tienen ganas, les muestro que hay un montón. Bueno, después, 2K. 2K también, lo que esta función, 2KHCD, que está en Agricolae, toma cuando el modelo yo lo hago con esta función, en vez de LM, A o B, que es lo mismo. Pero bueno, en R vieron que hay eso, que hay muchas maneras de hacer exactamente lo mismo. Entonces yo corro esto, tiki, tiki, tiki. Bueno, y después me muestra acá el gráfico, lo que me muestra son los intervalos de confianza. ¿Ven? Estos dos pareciera que con 2K ya no tienen diferencia significativa entre ellos. O sea que entre la dosis del 5% y 15% para 2K no son tan distintos para considerarlos diferentes significativamente. Cuando el otro, el que es más laxo, el SD, decía que sí. ¿Cuándo tengo que elegir? Obvio que yo tengo que elegir el test antes de ver los resultados y tengo que tener en cuenta mi objetivo, si no estoy sesgando de alguna manera el resultado, ¿no? Si yo estoy diciendo que a mí me interesa que la diferencia significativa sea importante para que yo la tome en cuenta, a priori tengo que hacer 2K, no puedo cambiar después y seguir buscando test hasta que me dé lo que yo quiera. En cambio yo digo, no, acá yo voy a hacer un screening de muchas cosas y realmente no me interesa ser tan estricto. Bueno, y esto también, ¿no? Son distintos gráficos. Bueno, y lo mismo hecho con EMINS. Y vieron que nosotros estuvimos viendo ggplot y la parte de gráficos, y esta la librería que se llama ggstatplot, que lo que tiene es un montón de gráficos estadísticos que junta cosas. Entonces, con esta librería y esta, porque necesito esa taille de ver porque hace un montón de cuentas, yo puedo hacer gráficos como estos. Miren qué lindos. Va, lindos para el que le gustan estos gráficos. ¿Y dónde estás? A ver, me falta correr un renglón. Fíjense, acá lo que está haciendo es todo a la vez. Hace los boxplot, ¿ven? Hace estos que se llaman gráfico tipo violín, me pone los registros, me pone el valor promedio, me pone la estimación de la media de cada tratamiento, acá me pone el valor de N y acá arriba me pone los valores P de diferencias entre este y este. Bueno, acá me está diciendo que sí hay diferencias entre los tres. Entonces, bueno, en este caso, si yo tengo diferencias entre las tres dosis, y después hay otras pruebas más acá abajo, que bueno, esas las verán en otro curso, pero lo importante son estas de acá arriba. En este caso, ¿qué dosis usarían ustedes? Porque yo sé que entre 5% y 15% sí hay diferencia. Depende, ¿no? Hay diferencia cuando yo uso el LSD, pero para el 2K no. O sea, entonces yo a priori hubiese querido determinar que la diferencia fuera importante. Entonces en este caso usaría la dosis más baja, porque no tengo ganas de gastar plata en algo que sé que puede ser que no tenga diferencia. Bueno, bien. Entonces, esto es un ejemplo muy sencillito de lo que es una prueba de análisis de varianza. Lo que vamos a ir haciendo ahora es complicándola. Ahora teníamos un solo... Bueno, acá que yo les puse en el apunte, ustedes fijan, los apuntes tienen enlaces. Entonces, esto es del paquete de CMINS
y les muestra todas las pruebas que hay. Tienen acá como... y hay ejemplos. Bueno, es para que investiguen, ¿no? Ustedes pueden ir buscando distintos modelos y ver cuáles. Pero esto lo van a usar más cuando veamos mixtos y generalizados. Pero bueno, entonces, no te vayas acá. En el apunte búsquense que hay. Si alguno de los enlaces que yo puse en los apuntes falla porque cambian de lugar o por cualquier cosa, ustedes me avisan, porque yo suelo revisar. ¿Vieron que ven? Acá están los de estos gráficos hechos a partir de ggplot. Bueno, si ven que hay alguno de estos que a ustedes les interesa verlo y el enlace se rompió porque lo cambiaron de lugar a algo, me chiflan y lo revisamos. Bueno, entonces ahora lo que vamos a ver es esto. ¿Qué pasa cuando tengo arreglo factorial? En el otro teníamos un tratamiento solo con 3 niveles. Pero en este caso, por ejemplo, lo que tenemos es una evaluación donde yo estoy midiendo el efecto de la inoculación de un trigo con azospirillum, que es un inoculante, pero además lo fertilicé. Entonces acá tengo otra situación, porque estoy viendo dos factores. Bueno, entonces acá les cuenta toda la historia, que esto lo hicieron técnicos del INTA y que lo que hicieron fue un ensayo y está todo descrito en las características. ¿Por qué? Porque acuérdense que lo que se llama la población de referencia es válido bajo las condiciones de ensayo. O sea que los resultados de este ensayo sirven para esto, ¿no? Para esta localidad, con este tipo de suelos, con este manejo, con esta variedad de trigo, porque acá pasó esto, pero si yo en vez de usar el trigo Pro-INTA molinero uso otro, no sé cómo se comporta ese azospirillum. Eso siempre lo tienen que tener en cuenta. Yo he leído, a veces recibo trabajos así para revisar, donde no está descrito lo que es la situación de ensayo. O sea, bajo qué condiciones esos resultados son. Si yo quiero hacerlo que sea para todas las variedades de trigo, tendría que hacer ensayo con todas las variedades de trigo o al menos tener una muestra representativa de las variedades del mercado. Bueno, entonces acá les dicen cómo son las bacterias de Azospirillum que se incorporaron y cuáles son las dosis de fertilizante. O sea que lo que yo tengo es esto. Además el ensayo fue hecho en bloques, porque en el campo no era todo homogéneo, entonces se sectorizó en 4 zonas. Entonces teníamos 2 tipos de Azospirillum y parcelas que no tenían nada. Y después teníamos fertilizado y no fertilizado, y 4 bloques. Este valor es la combinación de estos 2 factores, del fertilizado con A, del fertilizado con B, y estos números es de cada bloque. Entonces, estos son mis datos. Lo que yo tengo que hacer ahora es analizarlo. ¿Por qué voy a hacer y por qué no hago 2 ensayos separados? ¿Por qué no pruebo Azospirillum por un lado y fertilizante? Porque me pierdo esto, que es la interacción, o sea, cómo se comporta la variable respuesta cuando yo tengo las 2 cosas combinadas. Porque a veces puede haber un efecto sinérgico, o al contrario, ¿no? Puede haber un efecto que reduzca la respuesta, ¿no? Por ejemplo, puede ser que si yo tengo ensayos de riego y de fertilizante, puede ser que yo, alguna parcela que está muy fertilizada y con mucho riego, el rendimiento sea bajo porque genera mucha parte vegetativa o genera enfermedades. O sea que no siempre ese efecto tiene que ser positivo cuando están juntos, ¿no? Bueno, entonces, primero estos son los efectos. Hay mayor eficiencia de recursos que si yo hago los ensayos por separado. Después, lo que se llama el error global, cuando yo hago muchas pruebas distintas, es más grande. En cambio, cuando yo hago menos pruebas, las pruebas son mejores. Ustedes ven que hay alguien pasando por la pantalla. Y tiene mayor potencia. ¿Qué es lo que llamamos en estadística potencia? Es la capacidad que tiene una prueba estadística de detectar diferencias significativas.
Hay maneras de estimar y de medir la potencia. Después le voy a pasar a alguien que hizo como bueno, se llama Shiny, ¿no? Hay un programita en R que se puede hacer para que uno pueda simular situaciones donde uno puede calcular potencia. Bueno, después si me acuerdo lo subo. Bien, entonces, ¿cómo es en este caso el modelo? Fíjense, antes teníamos mu y el efecto, o sea, la medida general y el efecto. Pero ahora tengo, en este caso, el efecto del inoculante, que es alfa. Tengo el efecto del fertilizante, tengo el efecto del bloque y la interacción y la parte que no controlé. Entonces ahora mi modelo tiene muchos más factores. Y la tabla acá se hace más grande. Bueno, esta tabla, ven que dice acá, tiene un error. ¿Qué le falta? Acá está A, B, A por B y error. Falta el efecto de bloques en la tabla. Bueno, pero lo pueden agregar. ¿Cómo son las hipótesis en este caso? Yo siempre tengo que primero probar si hay interacción. Porque ¿qué significa que hay interacción? Significa que el resultado del nivel de un factor va a depender del otro nivel. Entonces, si hay interacción, ya no puedo ir viendo los niveles por separado. Entonces, eso, si la interacción es no significativa, entonces puedo ir a ver por un lado qué pasó con el fertilizante y por otro lado qué pasó por el inoculante. Pero si un inoculante tiene un efecto mucho más magnificado al fertilizarlo o no, ahí, si yo digo, ¿cuál es el mejor inoculante? Ahí depende. ¿Qué hiciste? ¿Fertilizaste o no? Bueno, entonces lo que vamos a hacer es este ejemplo con los códigos. ¿Bien hasta acá? Sí. Bueno, al menos yo tengo mi gata que me sigue y me escucha. Está acá. Ahí vamos. Bueno, entonces ahora lo que hay que hacer es abrir, esperen que yo los tenía acá, el que dice factorial. Lo puedo abrir de acá porque hice un pero. Acá. Bueno, entonces esto lo cierro. No cambio nada porque no cambió nada. Entonces, borro todo. Sí, borro todo. Y acá también borro todo. Y esto que es la consola se puede borrar haciendo así, control L. Bueno, entonces ahora me voy acá porque los tengo todos acá y el factorial. Bueno, entonces... Pero, ¿con qué se borra? Perdón, de escuchar control. L de linda. Ustedes son muy jóvenes, pero cuando existía DOS y uno quería borrar la pantalla, se usaba control L. Hay muchas cosas que todavía se mantienen. Bueno, estas son las librerías que nosotros vamos a usar para distintas cosas, después les voy contando cada una. Entonces, lo primero que hago es correr. Esta era para gráficos, esta para hacer tablas, para leer datos, esta era para la ANOVA, esta era para las pruebas de comparaciones múltiples, esta no me acuerdo, esta para las tablas, esta también para hacer tablas y comparaciones múltiples. Bueno, entonces, esto se llama trigo. Entonces, fíjense, acá tengo 4 variables, ¿sí? Tengo el inoculante, el bloque, el fertilizante y el rendimiento que tuvo esa variedad de trigo. En la última versión de R aparece estas estadísticas descriptivas, como una cosa rápida, que yo puedo o no cerrarla. Para mí no sirve de mucho, pero bueno. Y también saben, ¿no?, que si tienen ganas de comprar acá el POSIT Assist, es una herramienta de inteligencia artificial, que si ustedes ponen acá, se les abre, ¿no? Pero lo tienen que instalar y les deja usar muy poquito gratis. Después hay que pagar. Pero por ahora no necesitamos. Bueno, entonces yo leo los datos. Una de las cosas que hago yo a veces cuando tengo muchas variables, a veces yo analizo ensayos o registros que vienen como 20 variables, uso esta función que se llama names. ¿Para qué? Para que me diga cómo está leyendo las variables. Porque si bien entiende ahora R, la ñ, los acentos, a veces no. Entonces, ¿qué hace? Los convierte en un simbolito, o por ahí están escritas de una manera distinta. Como R es sensible a mayúsculas y minúsculas,
Entonces yo trato de ver cómo se llaman, para después hacer corte y pegue. O sea, esto podríamos copiarlo y podríamos pegarlo acá. Así. Y esto, si yo sombreo todo y toco Control C, no pasa nada. Control mayúscula C me lo pone como comentario. Le pone estos asteriscos, estos numerales o hashtag. Bueno, entonces, ¿qué es lo que primero hacemos? Es un summary. El summary, como habíamos visto, nos está diciendo cositas. Bueno, esto me está diciendo que es un factor. Esto me está diciendo que es un número y yo el bloque lo necesito como factor. Este también, y este es el rendimiento. Este está bien, está como número. Y hay que ver si estos valores tienen lógica, ¿no? Esta parcela rindió poquito, esta rindió mucho. Pero, por ejemplo, si acá hubiese aparecido un 0 o valores negativos, porque a veces se equivocan, eso me sirve verlo acá. Bueno, después hay otra función más nueva que está en el paquete de Statistics que en vez de Summary se llama Glimpse y que hace más o menos lo mismo, ¿no? Pero bueno, yo se las muestro porque muchos de los libros que nosotros les pasamos no usan siempre el mismo código. Entonces, bueno, fíjense que esta es equivalente al Summary o al ese que llamamos STR. Entonces, bueno, esta scheme me deja hacer una tabla que yo la guardé así como de script y la puse como tabla. ¿Y dónde apareció? A ver. Ahí está. Bueno, entonces me describe la tabla. ¿Qué me hace este descript? Que a veces también está piola. Me dice, ¿cuántos valores faltantes tenés? Si están completos, el valor mínimo, el máximo, o sea, un montón de características de los datos. Cuáles son numéricos, cuáles no. Acá son poquitos nuestros datos y nosotros todo esto por ahí lo podemos visualizar de otra manera más sencilla. Pero yo siempre trato de dejarle cosas con datos para cuando trabajen con variables que tengan muchos registros. Bueno, entonces, ¿qué hacemos? Vamos a pasar este que era numérico como bloque. Y ahora vamos a hacer las estadísticas descriptivas. Lo mismo que habíamos hecho antes, que era el LN, la media y pasarlo a una tabla. A diferencia del summary, acá lo que me lo está haciendo son los valores, pero para cada nivel de tratamiento. Fíjense que acá el tratamiento es la combinación, ¿no?, del fertilizante y el inoculante. Y bueno, es balanceado, podemos ver los promedios, los desvíos, los mínimos, los máximos. Bueno, todo esto siempre está bueno hacerlo. También vamos a hacer los gráficos. Entonces yo acá, lo que estoy poniendo es en X el inoculante, en Y el rendimiento, y estoy haciendo este gráfico. Este gráfico, fíjense acá, ¿no? Uno ya puede sospechar cosas. Este de acá abajo es el que no fertilicé. Y este es el que fertilicé. Fíjense, el Azospirillum le encantó el fertilizante. Miren cuánto cambió. Al B también le gustó el fertilizante, pero no cambió tanto. Y el testigo también el fertilizante le gustó, pero menos. Entonces yo podría pensar de que el fertilizar o no va el Azospirillum, digamos, perdón, cuál inoculante use va a depender si fertilizo o no. Porque cuando no fertilizo, ven que no son tan distintos. En cambio, cuando fertilizo sí son distintos. Eso es lo que le llamamos interacción. Profe, Sí. me parece que no se está viendo el gráfico, porque se ve chiquitito en el costado del CC o se tendría que ver una pantalla grande. Ah, yo acá lo muevo así, ¿no? ¿Ahí se ve? Ahí, sí. Ah, ahí sí. porque estaba en la otra pantalla. Bueno,
acá se ve de nuevo. Fíjense, que es la rayita azul, que son los no fertilizados, si bien hay diferencias, no son tan grandes como cuando. Entonces, si ustedes son, por ejemplo, mis clientes, yo voy al campo de ustedes y me preguntan, ¿qué inoculante pongo? Y yo les voy a decir, ¿qué vas a hacer? ¿Vas o no vas a fertilizar? Porque ven que es distinto el comportamiento. Igual esto hay que verificarlo con una prueba estadística. Acuérdense que los gráficos pueden ser tramposos, porque fíjense dónde empieza, en 800. Los gráficos siempre grafican los ejes entre el mínimo y el máximo, al menos que yo le indique lo contrario. Entonces magnifican a veces los resultados. O sea, hay que ver. Y también indican ahí la interacción, o sea que hay una posible interacción, aunque todavía no hemos hecho la... Claro, o sea que no podés decir de manera independiente cuál es el mejor inoculante. Claro. Si no decís si fertilizaste o no. Ahí eso es lo que es la interacción. Bueno, entonces cerramos esto. Y acá hay otro gráfico. Ay, se fue. Esperen. Este lo vimos, este lo vimos. Este. Este gráfico es el mismo, pero está al revés los niveles. O sea, acá abajo antes teníamos el inoculante y ahora tenemos fertilizado o no. Entonces fíjense, acá nuevamente se ve lo mismo, ¿no? Son los mismos datos, graficados de otra forma nada más. Fíjense que los no fertilizados, si bien son distintos, no son tan distintos como cuando fertilizo. Bueno, en eso vamos a ver estadísticamente cómo lo podemos verificar. Entonces voy a armar un modelo donde digo que el rendimiento va a depender del bloque, del inoculante, de la fertilización y de la interacción entre el inoculante y el fertilizante. Y voy a usar los datos de trigo. El bloque no se pone como con interacción, porque yo podría pensar que hay una interacción entre el bloque y los factores. Pero uno de los supuestos del diseño en bloque es que el bloque actúa de manera similar en todos los tratamientos. Si no fuese así, tendría que tenerlo en cuenta en mi diseño y por ahí ponerlo como una covariable, ¿no? ¿Se entiende eso? O sea, si yo tengo un campo con distintos niveles de humedad y mayor humedad implica mayor rendimiento, eso tiene que pasar siempre para todos los tratamientos. Imagínense en este caso que yo tengo un tratamiento que estoy fertilizando y lo pongo en un bloque de mayor humedad y ahí se me genera una enfermedad. Y ahí voy a tener un problema cuando vaya el modelo, porque yo estoy suponiendo que la humedad siempre mejora en el mismo nivel de ranking. O sea que es un supuesto de diseños. Bien, bueno, entonces vamos a correr este modelo. Y... Ay, me fui abajo, perdón. Este es el modelo. Corro el modelo y hago la nova. Bueno, entonces fíjense, acá me está diciendo que la interacción es significativa. Hay un valor P menor que el 0,05, o sea que ya esto no lo puedo mirar por arriba. Me tengo que ahora trabajar a nivel tratamiento, o sea, a nivel de la combinación de los dos factores. No los puedo mirar de manera independiente. Bien. Entonces, volvamos. ¿Teresa? Sí. Una consulta. Al armar el modelo, ¿es lo mismo colocar en el script, o sea, la suma de cada factor y al final la interacción que vendría a ser con dos puntos, ponerlo, o sea, los factores con el asterisco? Ah, sí, hay mucho. Igual, ¿no? Dale igual. Te tenés que dar, ¿sabes cuando te das cuenta? Cuando haces la nova, si lo hiciste bien. Sí, me salía cada uno. Sí. Sí, después igual los otros, ves acá, lo hice con el asterisco. Le vamos a ir mostrando a medida que avanza el curso cómo hacer lo mismo por ahí con distintas opciones, pero no para complicarles la vida porque
queremos jorobarlo, sino para que cuando encuentren eso en distintos libros o en distintos sepan que hay... porque eso es lo que tiene de poco didáctico R, que no hay una sola manera de hacer cosas. Y tienen que tener mucho cuidado cuando ustedes les preguntan a las herramientas de inteligencia artificial, porque ellas también cometen y se equivocan y hacen cosas mal. Yo la otra vez tenía que hacer unos ensayos, eran muchos datos, entonces le pedí que me hiciera unas pruebas de comparaciones múltiples. Y lo que hizo fue pruebas T de a pares, y eso está mal, directamente está mal. Entonces, ustedes, yo lo que hago por lo general, escribo yo el modelo, todo lo que... Y después sí pueden decir que lo mejoren, que le hagan gráficos, pero traten de que no sean las herramientas de inteligencia artificial que decidan cuál es el modelo que tienen que usar, porque no saben estadística. Yo ya lo probé, me han hecho perder tiempo haciendo cosas, y yo decía, no, esto es cualquiera. Así que al menos todavía no hay alguna que yo conozca, por ahí ya está, que trabaje bien con herramientas de estadística. Había un paquete, vieron que en R en una época, en ChatGPT, en una época uno podía elegir cosas, había uno que era con R, pero después desapareció, no sé qué. Bueno, eso. Yo lo que uso cuando tengo que hacer análisis estadísticos con programación, el que mejor funciona, el que más trabaja con código de R, es el de GitHub, el Copilot de GitHub, que lo pago y es barato si lo hago desde... Creo que se los mostré el otro día. Pero bueno, igual, tengan mucho cuidado porque no solamente hace cualquiera, sino lo hace mal. Cuando no sabe, inventa cosas y mezcla con códigos de Python. Y uno dice, ¿y esto qué es? Así que bueno, tengan cuidado. Es una ayuda, pero no le crean mucho. Bueno, entonces hicimos esto y ahora hay que hacer la verificación de los supuestos. Bueno, entonces acá está la prueba de Levene, acá está la prueba de Shapiro y el plot. Ay, espera. Bueno, la prueba de Levene me dice que hay homogeneidad, que no hay evidencias para pensar que hay heterogeneidad de varianza, igual que con la normalidad. Y con los gráficos que salen del modelo, que acá vieron que yo no les puse el NPAR, que es otra opción que yo los puedo ir mirando de a uno. Bueno, y este si bien tiene como cierta tendencia, no parece muy grande. Fíjense que los rangos son entre 200 y... Quiero volver atrás. Bueno, no me la muestro. Haz de lo que quieras, yo le quería mostrar. Espera, vamos a correr de nuevo. Bueno, ahí va. Ahí no me lo muestra. Ahí está. Bueno, esto les quería mostrar. Ven que es entre 200 y menos 200 de residuales. Y andábamos con datos de alrededor de los 2000 o 1500. O sea que esos valores son chiquitos. O sea que el rango ese es tan chiquito. Bueno, entonces esto lo hicimos. Acá no sé qué quise hacer. No le den bolilla a esto. Bueno, vamos a... Ah, ya sé. El tema es así, que yo ahora tengo que hacer las comparaciones múltiples a nivel tratamiento, ¿no? Entonces, esta función no me deja poner la interacción con los dos puntitos como lo habíamos puesto en el modelo. Entonces, lo que hice acá fue creé una variable que se llama interacción, esta. Entonces le digo, con el archivo trigo, armá una función que se llama interacción entre el inoculante y el fertilizante. Es un truco para engañar a R. Entonces, si se fijan ahora, interacción es esto, ¿no? No lo hizo. Se enojó. Esto. Entonces, ahí están, ¿ven? Lo que hace es una variable con todas las combinaciones. Entonces yo ahora vuelvo a armar el mismo modelo y le pongo inoculante, fertilizante y la interacción, en vez de escribirla como la había escrito arriba, la pongo así. Y lo llamé modelo 3.
pero es lo mismo. Bueno, entonces ahora acá sí le puedo decir que hay un término que se llama interacción y que me haga las comparaciones múltiples. Entonces fíjense lo que pasó. Ay, no, esto no quiero. No sé por qué hizo esto. Fíjense, estos son los no fertilizados y entre ellos no hay diferencias significativas. Y estos tres sí son los fertilizados y hay diferencias significativas. Entonces volvemos a lo que yo le decía al principio. Si yo tengo que recomendarle a alguien usar o no azospirillum en trigo, tengo que preguntarle si tiene pensado fertilizar. Si me dice no voy a fertilizar, le voy a decir no gastes plata porque no hay efecto. En cambio, si vos sí vas a fertilizar, el que te conviene es el A. Entonces, por eso es interesante hacer los ensayos interactuando factores para ver cómo se comportan en distintas situaciones. Bueno, ¿se entendió esto, lo del factorial? Sí. Lo de la interacción así escrita, ¿es mejor hacerlo como una variable así, juntarlas, o se puede escribir de las dos maneras? Se puede escribir de las dos maneras. Sí. Lo que pasa es que cuando vos querés... No modifica el análisis. No modifica. Cuando vos querés usarla acá, lo que pasa es que desde el punto de vista didáctico, por ahí es más fácil escribirla así para que ustedes vean que es la concatenación de esas dos cosas. Es lo mismo, no hay una manera sola. Bueno, ¿qué nos queda? No nos queda mucho. ¿Cómo están? ¿Muy cansados? ¿Seguimos un poquito más? Sí. Muy bien. Falta... Porque yo hasta ahora les dije que los supuestos se cumplían. Alta. Pero ¿qué pasa? Esto estamos viendo, ¿no? Bueno, este es el... Todo lo que hicimos está en el apunte, que ustedes lo pueden ver, está en los videos. Chiqui, la interacción, los gráficos, la verificación, Por eso voy medio rápido, para que ustedes lean después. Bueno, ¿qué pasa cuando no se cumplen los supuestos? Entonces vamos a ver un ejemplo sencillito de esto y ya está. Este es un ejemplo de trigo donde tenemos 3 variedades y lo que se mide es rendimiento. Y lo que queremos saber es si hay diferencias significativas. Entonces vamos a buscar el ejemplo acá y esto se llama trigo desea supuesto script modelo lineal. No, pero yo quiero abrirlo, lo tengo que abrir desde R, perdón. Acá. Nuevamente cierro. Acá está. Bueno, voy a cerrar el anterior para no hacerme lío. Voy a borrar esto para no hacerme lío. Voy a borrar esto. Bueno, esto me quedó porque hace no mucho tiempo, cuando uno estaba trabajando con R y quería abrir muchas cosas, la máquina se colgaba. Entonces uno tenía que entrar a la configuración de Windows y decirle que le diera más memoria a R, cosas que parece que fueron de hace mucho, pero no. Y a mí me quedó eso de cuando abro algo cierro todo lo demás. Bueno, entonces, este es el ejemplo que vamos a ver, que es muy sencillito, y es esto, ¿no? Esto que se llama ID es nada, no implica nada. Tenemos las variedades de trigo y el rendimiento. Entonces, vamos a ver. Bueno, yo acá les puse cuáles son los nombres y vamos a hacer un gráfico. Entonces fíjense qué es lo que pasa en este caso. El gráfico de boxplot, uno de los objetivos, es ver la variabilidad. Entonces vemos que la variedad B, tuvo rendimientos mucho más variables que A y C. Entonces nosotros podemos llegar a sospechar, acuérdense que igual eso se usa los residuales, que en este caso
ese supuesto de homogeneidad de varianza podría no estar cumpliéndose. Entonces, vamos a hacer como antes, ajustamos el modelo, hacemos el summary del modelo, bueno, no importa, vamos a hacer el ANOVA directamente. Y me dice que no hay diferencias significativas. Bueno, listo. Pero no me tengo que quedar acá porque yo no validé supuestos. Ah, esto que dice acá, TIDE, es una manera también de mostrar los resultados de forma bonita. Si ustedes quieren hacer un análisis de varianza, a la ANOVA, adelante le ponen esta función y lo que hace es armarlo como una tabla. Nada más, que es estético. Si quieren armar un informe lindo, porque si no sale. Bueno, vamos a los supuestos. Yo tengo acá el box plot y de los residuales. Bueno, vamos a correr todo esto, que arme todo junto. A ver qué pasa. Y eso. Estos son los residuales, ¿no? El primer gráfico de boxplot eran la variable respuesta. Entonces fíjense acá cómo cambia. Este está acá adelante porque en realidad lo que está dibujando acá son los predichos, que es los valores promedios, ¿no? Y evidentemente acá sí hay como una forma así de trompeta y este es distinto. Pero bueno, le vamos a preguntar a Levene a ver qué nos dice. Entonces, acá hago la prueba de Levene. Y Levene rechaza, ¿ven? Da menor al 5%. O sea que no puedo sostener el supuesto de homogeneidad de varianza. Entonces, ¿qué hago? Le tengo que decir al modelo, no asumas una sola varianza para todo el ensayo porque eso no es verdad. Bueno, para normalidad hacemos esto y no tenemos problemas con normalidad, el QQplot sale bonito. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a usar esta función, que es GLS, que se llama modelos lineales generales. Y que lo que me va es igual que el LM, rendimiento depende del tratamiento, pero acá le digo que haga una ponderación, que haga que las componentes de varianza sean distintas para cada nivel de tratamiento. Esta manera exótica de escribirlo no pretendan recordarlo, simplemente tienen que ir a la función, porque esto no es que tenga una lógica que si yo pongo esto, no. El que definió esta función dijo que se escribía así. Entonces, no se compliquen tratando de pensar mucho, buscan un ejemplo, lo copian y lo ponen en función de sus variables. Entonces acá sí significa, esto es ponderación. Y esto es las componentes de varianza, o sea, la variabilidad. Y validen vamos a ver qué es. ¿Qué significa? Que todos los datos que están dentro del mismo tratamiento tienen su varianza. Y que va a depender del nivel de tratamiento, que es lo único que tenemos. Bueno, entonces ahora sí vamos a correr este modelo 2, pero ahora fíjense que es con este GLS. Y vamos a hacer el ANOVA. ¿Por qué no encontraste el modelo 2? ¿Qué te pasó? ¿Por qué no lo corrí? Ufa, se me colgó el mouse por eso. Porque no encontró la función GLS. Porque debe haber habido una librería delante que yo no corrí. Me olvidé de ponerla. Que se llama... Bueno, supongamos que yo no me acuerdo qué librería es la de GLS. Me está diciendo que... Entonces lo que tengo que hacer es así. Lo sombreo y toco F1. Y se me abre. Entonces ven, ahí me dice cuál es la librería. Que la librería es NLME. Entonces lo que tengo que hacer es correr esta librería. Entonces acá, modelos varianzas heterogéneas. Me voy y le pongo
library, esta. Si yo no te hubiese cargado el paquete de esta librería, cuando le dé guardar, acá me va a aparecer como un cuadradito amarillo, que me va a decir que la tengo que instalar. Pero yo ya la tengo instalada, lo que no la tengo es activada. Entonces yo ahora sí corro esto, tiki, tiki, tiki. Ah, y ahora corrió. Bueno, fíjense ahora cómo cambió el valor P. Ahora me dice que sí hay diferencias significativas. Eso es lo que yo les digo que puede pasar cuando un supuesto no se cumple y yo igual miro la ANOVA. No se cumplía el supuesto de homogeneidad de varianza, la función de distribución que yo estaba asumiendo no era la que correspondía y me decía que no había diferencias significativas. Pero en realidad sí había, pero lo que estaba mal era definido cuál era el modelo. ¿Sí? ¿Se entiende la diferencia? ¿Están ahí? Sí. Bueno, entonces ahora vamos a hacerlo. Bueno, y una manera. Bueno, ahora hay que hacer las pruebas de comparaciones. Vamos a hacer el gráfico. ¿Ven? En este caso, el gráfico está hecho con los residuales de este modelo. Y fíjense cómo me muestra, ¿no?, que entre A y B la diferencia es importante. Bueno, después podemos hacer las pruebas de comparaciones múltiples. Y acá sí o sí tenemos que usar emins, no podemos usar tukey porque al tener diferencias, yo le estoy diciendo que no hay una sola varianza. Si ustedes se acuerdan cuando estudiaban modelos, que para hacer tukey uno buscaba el cuadrado medio del error de la ANOVA, que era el único, ese era el estimador de varianza. En este caso no lo tenemos eso, porque estamos usando otra función que no calcula un cuadrado medio del error único para todo el ensayo. Si ustedes hacían eso y usaban Infostat, les daba un error. Y si hacen acá también les decían, ojito, guarda el piojo que estás haciendo mal. Y esas sí hay que entender. Bueno, entonces acá hacemos las pruebas y las graficamos. Bueno, y nos muestra las diferencias. Chiqui, chiqui. Bueno, y otra de las cosas que se puede hacer para saber, que para mí esto es la mejor manera de ver si hay homogeneidad o no de varianza, es correr un modelo con GLS sin ponerle esa parte de ponderación y compararlo con el anterior. Entonces este yo le llamo modelo 3 y hago una ANOVA pero entre los modelos. Y ven que me dicen que hay diferencias significativas, porque a veces cuando uno tiene muchos datos, eso le ven, no funciona bien. Pero esto sí, porque yo estoy comparando dos modelos que son bien distintos. Bueno, esto lo vamos a seguir viendo a través del curso, con otros ejemplos, con otras funciones. Pero en este curso, para los que hicieron modelos solo, en los cursos de grado, no se llega a ver qué hacemos cuando no se cumplen los supuestos. Bueno, hoy vimos el principio de qué pasa cuando no se cumple el supuesto de homogeneidad de varianza. Y después vamos a ver qué pasa cuando no se cumple el de normalidad, cuando no se cumple el de independencia. O sea, vamos a ir trabajando las distintas situaciones. Y si ustedes tienen ejemplos propios de cosas que están analizando y se encuentran con esto, pueden traerlo y le dedicamos un ratito. Bueno, acá están todas las cosas que vimos, están en los videos. Bueno, dudas, cosas, los dejo para que no se les haga muy largo, pero igual la semana que viene, si ustedes tienen dudas o algo, volvemos a tocar el tema. ¿Están ahí? ¿O se fueron? Sí, sí. No, No está, no, se fueron. Sí. No sé qué se me abrió acá, otra cosa. Yo tengo un problema a veces, Sí. ahí me puede usar, que a veces yo tengo mucha aleatoriedad debido a que
utilizo una mezcla una muestra un poco vieja, entonces me da mucha aleatoriedad en ciertas partes de algún lado gráfico. Para reducir un poco esos muestras aleatorias, ¿qué puedo usar de las herramientas que vimos hoy? Porque me parece Pero yo creo que tendrías que empezar con las que vimos el primer día. Primero me tendrías que contar de qué se trata tu ensayo, o tus datos que estás investigando. No, a ver, hago mucho muestreo de enzimas. Sí. Y por ahí con los equipos, al principio me da como datos muy aleatorios, después sigue una cierta tendencia los datos. Vos estás diciendo que los datos al principio son variables. Los datos siempre son aleatorios. Sí. Siempre tienen una parte aleatoria porque vos no controlás. O sea, ¿qué medís de la enzima? Son varias enzimas que mira, por ahí la producción de H2O2 Bueno, está bien, ponele. Vos le medís a la enzima A la producción de HO2, agua o oxígeno, no sé qué también. Vos estás diciendo que ese valor depende de la enzima que vos estás midiendo, pero también depende de la temperatura ambiente, de la calibración del equipo, tenés un montón de factores. Entonces ese valor siempre va a ser una variable aleatoria. Tu problema, por lo que yo estoy tratando de entender, es que tenés mucha dispersión de datos, no aleatorización, dispersión. Exactamente. Bueno, entonces vos lo que tenés que pensar primero es, ¿cuál es tu objetivo? ¿Qué es lo que vos querés hacer? ¿Querés ajustar un modelo? ¿Querés ver si hay diferencias entre enzimas, entre situaciones? No, yo quiero ver diferencias entre situaciones. Hago 3 tratamientos, 4 tratamientos, eso me da una media entre los tratamientos y yo comparo los distintos tratamientos. Buenísimo. Ahora, esa fuente de dispersión que vos decís, ¿vos la podés detectar? Mirá, muchas veces. Pero vos podés. Mirá, yo te cuento casos míos en los que a mí me pasaba eso. Uno eran los equipos. Yo en una época trabajaba en un laboratorio de alimentos y lo que teníamos que medir era la contaminación del agua con un bicho. Entonces yo aprendí al aparato ese, que no me acuerdo cómo se llamaba, y si empezaba a trabajar enseguida, las mediciones eran así, Entonces ya sabía que tenía que dejarlo un rato. O empezar a medir cosas y las primeras muestras las descartaba. Esa era una fuente de variabilidad que yo sí podía medir, porque podía anotar a qué hora había hecho la medición. Y eso lo puedes poner en el modelo. La otra es el operador, o el día. A veces la temperatura ambiente hace que los equipos se comporten de manera distinta. Sí, ya está, ya la clase quedó. No, en este caso son muestras biológicas que están guardadas hace ya bastante tiempo y por ahí a veces hacen esa dispersión de los datos al principio. Y bueno, vos podés pensar eso. La tendencia general. Bueno, por ahí el tiempo que hace que están... O sea, ponete a pensar vos, esa variabilidad, ¿qué fuentes puede tener que vos puedas de alguna manera mensurar? O sea, cuán vieja es, no sé, que son inóculos en tubito, o todas esas cosas, fíjate si las podés medir. La otra es que si son muchas veces cuando son datos observacionales que no vienen de un ensayo, uno lo que puede hacer es decir, yo decido trabajar con un rango de datos, hago un filtro, o sea, elimino los datos extremos, porque no me interesa trabajar en esa área. Por eso, claro, yo lo que quiero hacer por ahí, si yo sé que tiene una tendencia, esos datos, bueno, filtrar los valores más extremos del desvío de la media para que la tendencia sea claro, pero eso tiene que tener un fundamento. Mira, yo por ejemplo, el año pasado trabajé con datos de registros de moscas en trampas. Y había mucha variabilidad, pero ¿sabes a qué se debía la variabilidad? A los productores. Porque había tipos que eran prolijos y contaban bien, y había otros que ponían cualquiera, lo ponían a ojo. Entonces yo dejé de usar los que yo sabía que eran productores que no. O sea, vos tenés que tener un fundamento para hacer ese filtro. Ponete a pensar con los datos qué puede ser, si hace mucho que están almacenados, si es el equipo, el día.
No, por lo que vemos es porque hace mucho que están almacenados. Bueno, pero ese mucho Como dato. podés ponerle fechas. Puedes decir hace un año, 2, 3. Puedes poner rangos. Puedes decir. Lo que vos no podés hacer, que eso no te va a servir, es acomodar los datos para que den lo que vos quieras. Cualquier cambio que vos quieras hacer en los datos, un filtrado o algo, tiene que tener un fundamento. Tenés que decir, bueno, no usé estos datos. Qué sé yo, muchas veces a mí me llegan trabajos donde gente hace ensayos y no sé, después había uno que habían entrado liebres y le habían comido las parcelas. Después las cosas brotaron, pero bueno, él ya sabía que esa parcela iba a tener menos rendimiento, entonces no la usó. Claro, no, en ese caso, si sabemos que hay algún caso similar, lo descontamos. esos Claro. datos. Si vos sabés que el envejecimiento de las enzimas puede afectar eso, bueno, podés tratar de buscar de alguna manera de medir eso. Podés armar rangos, podés decirle muy viejas, medianamente viejas, viejas. No, igualmente son todas más o menos de la misma época. De más o menos la misma fecha. Bueno, entonces ponete a pensar qué es lo que genera. Y si no, si esa variabilidad es la que hay, es la que hay. Eso. Claro, yo supongo que viene por ahí, que la variabilidad que hay, pero bueno, quería por ahí alguna metodología. Pero la metodología empieza con eso. Vos siempre pensás que lo que más importa es lo que vos querés hacer y qué es lo que querés vos probar. Cuando uno trabaja con datos así, que no son de ensayos que uno controló todo, existen lo que llaman efectos confundidos. O sea, hay cosas que están pasando que uno a veces sabe o que a veces no sabe, entonces hay cosas que puede determinar o no. Bueno, hacete un análisis de tus datitos, fíjate y lo charlamos. Dale. Buenísimo. Bueno, gracias. No, de nada. Una consulta que sí era de la clase pasada que Sí. quería hacer al principio. Uh-huh. Yo cuando traigo los datos, generalmente me tira Excel una tabla con un montón de datos, ¿no? Si esas no se encuentran en las primeras celdas, ¿cómo puedo sacar datos de, por ejemplo, de la celda que están a partir de la celda B12 en vez de la A1? O sea, la tabla comienza en la B12 para abajo y yo quiero sacar datos de ahí, que tome R la tabla desde ahí. Bueno, mira, eso te lo muestro. Eso hay una manera de hacerlo. En realidad lo ideal sería que vos te armaras tu base de datos linda, pero bueno, ponele que no podés hacer eso. Bueno, entonces estás acá y te vas acá donde dice Import Data, Excel. Cuando vos abrís tus datos de Excel, por ejemplo, ponele, no sé, cualquiera de los que estuvimos usando, estos. Open. Me lo va a mostrar todos, pero ponele que yo acá no quiero todos, estos dos no los quiero. Entonces acá le puedo decir que el máximo de renglones sea 2. No, con eso me los va a dejar. Acá, que salte los primeros 2. Bueno, no me acuerdo bien cómo era esto, pero bueno, vos de acá lo podés armar. Y después de acá también le podés decir el rango. ¿Ves que acá eran 10 datos? Y le podés decir que no sean 10 datos, que sean de, qué sé yo, de menos. Y cuando lo vas a importar, te toma menos datos, ¿ves? Que tomó menos datos. Bueno, con eso tenés que jugar. Igual, lo ideal sería que vos no tuvieras que hacer esto, porque te podés confundir fácil. Armate vos tus datos limpios en otra parte, ¿no? Claro, copio la tabla que me tira el equipo en otro Excel nuevo. En un Excel nuevo donde vos tengas cada columna sea una variable y cada fila sea un registro. Y con eso solo y nada más. Me parece lo que menos errores vas a cometer. Pero si no, bueno, con esa herramienta ponete a jugar y ahí te dice, viste que podés, como en Excel, seleccionar y eso.
desde ahí. Bueno, gracias. Bueno, nos vemos entonces el próximo martes y cualquier cosa nos comunicamos por el foro, me escriben. Detengo la grabación.